Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Es un gusto y un placer tener la oportunidad de saludarlos nuevamente y conducirlos a través de la desolada carretera. Hoy, con dos relatos muy impactantes que tienen que ver con un tema en particular. Y con respecto a él, pasajeros, es importante aclarar que aquí todas las creencias son respetadas y son tratadas con absoluto respeto. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y espero que ya se encuentren listos. Y sobre todo, si se atreven, que lleguen al final del mismo. Por favor, abrochen su cinturón, relájense, inclinen su asiento y con bebida favorita en mano. Espero que disfruten mucho de este escalofriante viaje, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El tambo. Buenas noches. Hoy les contaré una historia que me sucedió hace varios años. Antes que nada pido discreción, y si hay personas sensibles o menores de edad, tomen sus medidas previsoras. Si este es el caso, recomendaría la orientación y compañía por parte de un adulto. Un día llegó a mi casa una persona que es un amigo de muchos años, el cual me consultó un caso muy delicado de unos ladrones, carteristas y de transporte. Era una familia de todos hermanos, los cuales eran liderados por la madre, misma que se encargaba de vender todo lo robado y de esconder lo más valioso. Un día una vecina de los ladrones detuvo una patrulla y les dijo que doña Catita, como se conocía a la señora, puesto que nadie sabía su nombre completo, tenía días que no salía de casa, y que sus hijos solo llegaron un día y se fueron para no volver más. Que además, la casa despedía un olor horrible, ya que en ese estado de la República Mexicana hace mucho calor, y era verano. Así que se creía que había tenido un accidente, y estaba herida, o sin vida en su casa. Rápidamente fueron, abrieron la puerta y en el lavadero de ropa había un par de manos de mujer. Pero no había cuerpo, nada que diera indicios que la señora estaba ahí. Empezaron a llegar más gente, entre ellos mi amigo que es médico forense, e hicieron el levantamiento de las manos. Entraron a la casa y encontraron todo tipo de objetos: anillos, cadenas, carteras, audífonos, etc. Las vecinas, que no sabían nada, apreciaban a la señora porque, según ellas, era muy buena. Ellas mencionaron un lugar probable donde estarían los hijos y fueron capturados. Uno de ellos, sin remordimiento ni miedo, dijo que ellos habían sido los perpetradores de tan macabro hecho, porque su madre les estaba entregando malas cuentas, y que habían robado un teléfono de alta gama, de los más modernos de esa época, y que ella cínicamente fue a venderlo al tianguis, pidiendo una miseria por él, mientras que ellos ya tenían quién iba a pagar su precio original, y que ella lo había malbaratado, de modo que a manera de castigo, decidieron separar sus manos de su cuerpo, y luego le arrebataron la vida. Las autoridades no encontraban el cuerpo. Nadie sabía dónde estaba. Solo el hermano más grande de la familia, sin aportar mayor detalle, dijo simplemente que por encajosa había recibido su merecido, y vagamente mencionó un canal. Mi amigo cree en la justicia, y a pesar de que la señora en vida no había sido un portento de integridad, me decía que si no aparecía el cuerpo, probablemente sus hijos no recibirían la pena máxima, y esto no podía quedar así. Mi amigo, al ser parte de la autoridad, tenía acceso a la casa, así que cierto día me pidió que lo acompañara a realizar una investigación, con el fin de encontrar indicios que llevaran al esclarecimiento del hecho. Ya estando en el inmueble, buscamos por todos lados y nada, pero al entrar pronto me sorprendí
al encontrar un gran altar a la Santa Muerte. Esto explicaba el porqué, el dicho de una de las vecinas, expresado con días de antelación. Según ella, doña Catita era devota de la Santa Muerte, pero que lamentablemente en este caso ni ella la pudo salvar, pero que sin duda sería gracias a esta devoción, por medio de lo cual sus hijos recibirían su merecido. En fin, ya estando en el inmueble buscamos por todos lados, y nada. Al vernos la gente curiosa se juntó en la entrada, y entre la multitud pude ver a una mujer que llamó mi atención. Ni grande ni joven, como de unos 40 años. Eso sí, muy maltratada, tal vez por los estragos de una mala alimentación. Se veía que vivía en la pobreza extrema. Su ropa era gastada y vieja, su pelo canoso y negro, pero peinado y limpio. Salimos, y la multitud nos cuestionaba si habíamos logrado saber algo, que dónde estaba Catita. Entre el barullo esa mujer y yo nos volteamos a ver. Ella se sonrió muy amigablemente. Luego, se dio la vuelta y se fue. Decidimos retirarnos de ahí. Nos fuimos y en el camino encontramos a otro amigo que es militar. Al vernos nos preguntó que qué hacíamos. Le contestamos y él se rió. Prácticamente se burló de nosotros, preguntándonos que si ahora éramos detectives. Yo decidí ignorarlo, más porque él había nacido en ese estado y conocía la localidad, así que se me ocurrió preguntarle por el canal, por algún canal de agua cercano. Él accedió a llevarnos. Nos llevó donde, según él, creía que estaba lo que estábamos buscando y donde la autoridad no había hecho investigación. Esto era mucho más lejos de donde había buscado la policía. Buscamos en esa zona, pero no se veía nada. Ya estaba oscureciendo. Casi pasaban de las 8:30 de la noche. Nos sentamos por ahí un rato. Comenzamos a platicar de una y otra cosa, de cómo nos estaba yendo. De pronto comenzamos a escuchar ruidos, y yo volteé. Era la mujer que había visto fuera de la casa de la víctima, la mujer de la ropa gastada. Al verla, pude adivinar su intención de que quería hablar conmigo. Me levanté y decidí ir hacia ella, pero después de dar algunos pasos me dijo, no se arrime más. Yo me paré en seco. Estaba como a 2 metros de ella. Dijo, nada más quiero mencionarle que lo que busca está allá abajo. Y señaló con su dedo. Ella dijo, es un tambo naranja. Está a la orilla. Vayan para allá y fíjense cómo cruzan nada más. Mis otros 2 amigos solo escuchaban mientras ella decía, no los llevo porque no me está permitido. Pero vayan, y ahí lo van a encontrar. Yo le agradecí y le pregunté que dónde vivía, que si era vecina de la señora o algo así. Solo dijo que no, que ella vivía allá, y otra vez señaló una zona con su dedo. Un lugar como si fuera a las afueras de la ciudad. Allí hay una casa con un foco. Ahí vivo. Todos me conocen. Mucha gente me visita. Yo le di las gracias y le dije que si quería la llevaríamos a su casa, pero dijo que no, que tenía unos mandados que hacer, pero me insistió mucho en que vayamos a la zona que me había señalado. Me dijo que no me estaba engañando. La señora finalmente se retiró. Nosotros estábamos debatiendo qué haríamos y pensando que tal vez era una trampa, ya que esta era una ciudad fronteriza y es conocida por su alto nivel delictivo. Al final fuimos. Era un lugar ya muy apartado, sin paso, ya que la vegetación había invadido el camino. Después de mucho batallar llegamos, y ahí estaba. Ya eran como las 10 de la noche. Todo estaba oscuro y sin luz. Muchos de ustedes dirán, ¿y cómo es que lo vieron? Pues, por los orbes que andaban dando vueltas por ahí.
luces que no eran luciérnagas, más bien esferas que emitían una luz que se apagaba rápido, bolitas de luz blanca, fluorescente, y daban vueltas por todo el tambo. Era un trafitambo, de los que ponen como señalamientos para cuando hay una obra o está bloqueada la carretera. De inmediato, mi amigo dio aviso de nuestro hallazgo y llegó la camioneta forense. Levantaron el tambo y se lo llevaron. Y ahí estaba la señora. Por respeto a las personas sensibles y las que escuchan este relato, no doy detalles de cómo estaba y qué le hicieron. Pero cabe decir que le quitaron la vida de una manera horrible. Fuimos cuestionados acerca de cómo habíamos sabido dónde buscar, y dijimos que una mujer nos había dicho. Dijimos absolutamente todo con lujo de detalles, incluso hasta dónde vivía. Muchos de los policías nos veían incrédulos, otros con cara de horror, a lo que un agente nos dijo: ahí donde ustedes dicen, ahí donde señalan, no vive nadie. Ahí es un altar a la Santa Muerte. Es donde a todas las personas de esta zona que son devotos van a verla. En el expediente, obviamente, pusieron otra cosa como declaración. La verdad es que todos los involucrados estábamos muy consternados, así que decidimos ir, para ver con nuestros propios ojos lo que nosotros no lográbamos entender. Llegamos al lugar. Había unas casas y una lomita. Describimos a los lugareños a la señora. Les dijimos a todos la descripción, y nos decían que ahí no vivía a nadie con esas características, y que incluso la casita mencionada, efectivamente era una capilla a la santa. Subimos. Entramos al lugar y sí, estaba un tenue foco encendido. Y ahí estaba la imagen de la Santa Muerte, con una sonrisa dibujada. Esa sonrisa que me remontó a la que esbozó la mujer que nos había dicho dónde estaba el tambo. No pude evitar relacionar a ambas. La verdad es que en este trabajo se ven muchas cosas, buenas y malas, y uno debe aprender a vivir con ellas. Tengo muchos relatos los cuales les iré contando si me dan oportunidad de hacerlo. Yo no era muy religiosa y no creía mucho. Pero con todo esto uno aprende a creer en poderes superiores y a entender y aceptar lo que no es de este mundo. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, una muy pequeña pausa para invitarlos a que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros siguientes viajes. Y además estarán en condiciones de decir hashtag Yo Soy Pasajero. Sus relatos los estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Muchas gracias por ayudarme a darle continuidad a este contenido, enviando tus experiencias. También me puedes contactar y nos podemos conocer en mi perfil personal de Instagram, en donde me daría muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarte. Me encuentras en esta red social como LocuTonyMX, y por favor no olvides dejar tu like y comentario en este video, ya que me gusta mucho leer todos y cada uno de sus comentarios, y por supuesto todos son tomados en cuenta, ya que ustedes, pasajeros, son lo más importante de este proyecto. Y ahora sí vamos hasta nuestra segunda, última y escalofriante escala de esta noche que ya aguarda por nosotros. Segunda escala. Exorcismo en la Insurgentes. Esto sucedió en el año 2010, en la colonia Insurgentes, en el estado de Aguascalientes. La calle la mantendremos en secreto. A mediados del mes de marzo, mi abuela padecía una serie de enfermedades. La más peligrosa era cáncer de mama, y fue esa enfermedad la que le ocasionó que terminara en cama, sin movilidad durante los siguientes 8 días.
Entre mi mamá y dos de sus hermanas, mis tías, hablaban de que se les hacía extraño la forma en que mi abuela, de la noche en la mañana, había terminado en cama, siendo así que mi mamá sugirió que buscaran ayuda por otro lado y contactaron a una persona que se decía ser santero afrocubano y trabajar con la Santa Muerte. Cuando mi mamá en compañía de una de sus hermanas fueron a buscar al señor, se encontraron con su ahijada y explicó que su padrino, es decir, el santero, no se encontraba en la ciudad, a lo que esta muchacha les dijo sorpresivamente, sin que mi mamá y su hermana dijeran nada: sé que su mamá está en cama. Es una señora de aproximadamente 58 años. Está muy malita, pero no se preocupen. En 3 días más llega mi padrino, y él podrá ayudarlas. Por lo pronto, yo enviaré con ustedes a la niña. Por supuesto, se refería a la Santa Muerte. Ella está vestida de blanco y se irá con ustedes para comenzar a hacer su labor. Solo les pido que le enciendan una veladora cuando lleguen, para que ella vea la luz en su casa, ya que como ella no tiene ojos, necesita luz. Ante estas palabras, mi mamá y su hermana se voltearon a ver y se quedaron calladas en ese momento, pero aceptaron. Cuando iban camino de regreso a la casa de mi abuela, mi mamá comentaba que se sentía demasiado cansada, como si llevara un gran peso encima, y se le hacía inexplicable. No le tomó mucha importancia. Al llegar a la casa, mi mamá y mi tía comentaron a sus otras 2 hermanas lo ocurrido con la hijada del señor. Para este momento, mi abuela se encontraba en un estado como tipo inconsciente, ya que tenían que moverla para despertarla. En ese momento fueron y le preguntaron a mi abuela: «¿Ya sabes que te vas a curar, mamá?». Mi abuela entre sollozos contestó que sí. Una de mis tías le dijo: «Mamá, te va a curar la Santa. ¿Sí sabes quién es la Santa?». A lo que mi abuela dijo: «La Santa Muerte». Y enseguida a mi mamá se le ocurrió preguntar: «¿Está aquí?». Mi abuela dijo que sí. En ese momento se miraron sorprendidas, y mi tía, la más joven de todas, le dijo: «A ver, si está aquí, ¿de qué color está vestida?». Y mi abuela, con los ojos cerrados, no los había abierto en ningún momento, ni sabía que la figura estaba ahí, dijo: «de blanco». Mi mamá y mis tías se quedaron sorprendidas y con un poco de miedo salieron del cuarto. La dejaron dormir nuevamente y comentaron que ya solo tendrían que esperar 3 días a que el señor santero volviera para que comenzara con las curaciones que tenía que hacerle, y así que ella se mejoraría. Al día siguiente, otra de las hermanas de mi mamá, que vivía fuera del estado de Aguascalientes, llegó a visitar a mi abuela y la vio en un estado crítico de salud. Ella, sin decirle nada a nadie, decidió llevarla a la Clínica 1 del IMSS, dejando a sus 2 hijos, es decir, mis primos, en la casa junto con mi tía, la más joven. Mientras ella llevaba a mi abuela a recibir atención médica, en la casa comenzaron a suceder varios acontecimientos extraños. Pues las cosas que había en la cocina comenzaron a caerse de la nada. Los trastes se comenzaron a caer de la alacena y las cortinas de los cuartos se levantaban, como si una fuerte corriente de aire las hiciera elevarse. En ese momento llegó una de mis tías y vio todo lo que estaba pasando en casa de mi abuela. Decidió llevarse a mis primos y a su hermana, la más chica, que se encontraba en la casa. Como ya era tarde, se quedaron a dormir en su casa, pues ya marcaba el reloj las 11 de la noche, quedándose la casa de mi abuela totalmente sola esa noche. Al día siguiente fueron a recoger la casa y se reunieron las hermanas de mi mamá. Y al comentar el hecho que había pasado la noche anterior,
Al estar recogiendo la casa, encontraron que en el lugar donde estaba dormida mi abuela, debajo de su almohada, había un pedazo de tela color blanco que olía como a perro muerto. Eso fue lo que dijeron mis tías y mi mamá. Lo colocaron en el lavadero que estaba en el patio. Terminaron de recoger y, por esa noche, nadie durmió en esa casa. Cabe mencionar que, después, ese lienzo blanco jamás apareció por ningún lado. Al día siguiente, el señor santero llamado Andrés se comunicó nuevamente con mi mamá y le comentó que ya se encontraba en la ciudad y que ahora sí podía atenderlas. Mi mamá le pasó la dirección y quedaron de verse en la casa de mi abuela. Ahí estaba mi tía, la más joven, mi mamá, mi abuelo y yo. Cuando el señor llegó, preguntó que dónde se encontraba mi abuela, y mi mamá explicó que una de sus hermanas había decidido llevarla al hospital y que estaba internada. El señor Andrés pidió entonces la fotografía más reciente que se tuviera de mi abuela. Cuando la tuvo entre sus manos, él se persignó y rezó el Padre Nuestro. Veía la fotografía y luego se volteaba a un lado, como si alguien o algo le susurrara al oído. Luego de unos minutos volteó y nos dijo a todos: qué bueno que llevaron a su mamá al hospital, pues lo que ella tiene es una enfermedad mandada por mi Padre Dios, y contra él yo no puedo hacer nada. Su mamá pronto se va a ir. Le quedan 15 días de vida. Todos nos quedamos en silencio y nos miramos unos a otros. Mi mamá le comentó sobre los sucesos extraños que habían pasado unas noches atrás, y él decidió hacer un recorrido por toda la casa. Cuando terminó nos dijo: este desorden no lo hizo la Santa Muerte. Esto fue provocado por un espíritu que está aquí en su casa. Es alguien que no se resigna a morir y que está errando, alimentándose de las personas débiles, en este caso su mamá. Como ya estaba convaleciente, él se alimentaba de su energía y en el momento que ustedes se la quitaron lo enfureció. Pero no se preocupen, yo puedo hacer una limpia en esta casa para poder sacarlo de aquí y que los deje en paz. Lo que les recomiendo es que pasen el mayor tiempo posible con su mamá y recen por ella, pues ya no les queda mucho tiempo. Antes de irse el señor Andrés, en el centro de la casa dejó un vaso lleno con agua y 3 limones dentro. Encima del vaso colocó unas tijeras abiertas y a un costado una veladora encendida. Hizo la recomendación que nadie debía dormir en la casa, en tanto no se hiciera la limpia, ya que lo que estaba en ese momento ahí no era bueno y podía provocar algún daño a quien pernoctara en ese lugar. Por ese motivo, esa misma noche mi tía, la más joven, que aún vivía con mis abuelos, es decir, en la casa de los fenómenos paranormales, se fue a quedar a nuestra casa, pues vivíamos a una cuadra de la casa de mis abuelos. Mi tía padecía una enfermedad algo delicada, insuficiencia renal, y en ese momento necesitaba de un tratamiento especial. Particularmente tenía que realizarse su diálisis. Esa noche se había quedado sin tratamiento y le pidió a mi mamá que la acompañara a la casa por los insumos que necesitaba. Eran aproximadamente las 9 de la noche, cuando mi mamá y mi tía fueron a la casa a sacar el tratamiento. Cuando llegaron abrieron la puerta. La luz de la luna entró a la sala, donde al dar el primer paso dentro de la casa, se devolvieron, ya que mi mamá miró en la pared el reflejo de una sombra oscura, sentada en uno de los sillones frente a la veladora, que se quedó encendida. Inmediatamente mi mamá le dijo a mi tía: «Vámonos de aquí. Allí está sentada esa cosa. Está aquí». Cerraron la puerta y mejor volvieron al día siguiente, ya por la mañana. Pasaron 2 días más, y mi tía ya no quería dormir en mi casa. Ella decía que necesitaba de su espacio,
Así que decidió irse a dormir a la casa de los abuelos. Mi mamá me mandó a dormir con ella para hacerle compañía y que no se quedara sola, pues mi abuelo trabajaba de noche y mi tía se quedaría sola en la casa. Llegó la noche y al final de cuentas, yo no pude quedarme con ella a dormir, y así mejor enviaron a 2 de sus sobrinas, hijas de uno de sus hermanos. Ellas se quedarían con ella en la noche para que no estuviera sola. Una tenía aproximadamente 9 años y la otra unos 6 años. Cuando ya eran aproximadamente la 1 de la madrugada, comentó mi tía que la niña de 9 años se levantó y le dijo: «Tía, me siento mal, me siento muy mareada y tengo ganas de vomitar». A lo que mi tía le respondió: «Ay, hija, siéntate en la cama junto a la ventana, para que te dé aire». Pasó un lapso y la niña fue a sentarse en uno de los sillones de la sala, donde se encontraba encendida una veladora. A mi tía se le hizo extraño. Ya habían pasado más de 5 minutos y no regresaba a la cama, así que fue a ver lo que estaba pasando. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que mi prima se encontraba con los ojos en blanco, manos y pies torcidos, y se encontraba con una mueca en la boca, escurriendo saliva. Mi tía se asustó en ese momento y le marcó a los papás de la niña, y no se encontraban en casa. Estaba nada más mi primo, el más grande. Ella le explicó lo que estaba pasando con su hermana, y en ese momento tomó las llaves de la camioneta y se trasladó rápidamente hasta la colonia Insurgentes. Llegó y vio también el estado de mi prima. Inmediatamente se fue a mi casa, que se encuentra a una cuadra. Le comentó a mis papás y a mis abuelos, de parte de mi papá, lo que estaba pasando con mi prima. En ese momento mis abuelos y mis papás fueron a la casa a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegaron, mi mamá le dijo a la niña: «Hija, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?». Y la niña solo contestaba: «El perro. El perro». Era lo único que decía. Pasó así un lapso de 30 minutos. Ya pasaban de las 2:30 de la mañana. Y ahí mi mamá decidió hablar con el señor Andrés y pedir su ayuda. Al contestarle, sin que se le dijera nada, el señor Andrés mencionó: «Señora, tiene problemas con una niña, ¿verdad? Morenita, de unos 9 o 10 años. Se le metió el espíritu que está en la casa de su mamá, y hay que sacárselo, pero lamentablemente me tomé unas copas, y en este estado no se me permite hacer ningún tipo de curación. Además, ya son casi las 3 de la mañana, y podría ser peligroso. Recomiendo mejor esperar hasta que amanezca». Mi mamá en ese momento soltó en llanto, y pidiéndole de favor que fuera y que ayudara a la niña, el señor finalmente accedió. Pasaron alrededor de 25 minutos cuando llegó el señor Andrés junto con su ahijada y una de sus hijas. Entraron y vieron a la niña. El señor dijo: «Colóquenla en la cama, y usted me va a ayudar a levantarla para que no se ahogue con la saliva». Mi mamá fue la que la ayudó. Comenta ella que tenía a mi prima acostada y le sostenía la cabeza en alto. El señor Andrés comenzó a lanzarle una serie de aguas y perfumes, y mi prima solo se retorcía en la cama. El santero le decía: «¿Qué quieres de mi hermana? Salte de ella. Es una niña. ¿Qué es lo que quieres?». Y mi prima, con una voz extraña y cavernosa, le decía: «Quiero, pero no decía más. Era lo único que se entendía. El señor Andrés le decía: «¿Quieres una veladora? ¿Una misa? ¿Dejaste algún pendiente? ¿Qué es lo que quieres?». Y volvía a contestar de la misma manera. Enseguida sacó de su maletín una figura de la Santa Muerte y se la colocó en el abdomen a mi prima. Ella empuñó su mano y le daba golpes a la figura, y el señor Andrés decía: «Sí sabes quién es ella, ¿verdad? Deja a mi hermana en paz.
Ella no se va a ir de aquí hasta que dejes a la niña en paz. Mi prima seguía retorciéndose, como si sufriera de un fuerte dolor. El señor Andrés comentó que era imposible para él, en ese estado, ayudarla, ya que la niña no se controlaba con nada. Sugirió que la llevaran al médico para que le colocaran un calmante y así poder trabajar lo más rápido posible. De pronto su hija la tomó en brazos y le comenzó a rezar entre sollozos. Terminó durmiéndola. En ese momento el señor Andrés rezó y rezó. Continuaba arrojándole perfumes y aguas de distintos colores, cuando de pronto de los pies de mi prima emergió una sombra oscura que de un parpadear desapareció. Al finalizar este ritual, este exorcismo, se podría decir que mi prima quedó totalmente dormida y bañada en sudor. El señor recomendó que la sacaran inmediatamente de esa casa y que nadie se quedara de nuevo, pues ese espíritu seguía ahí. Pasaron los días. Iba el número 14, después de que el señor nos dijo que mi abuelita moriría a los 15 días. En ese momento mi abuela comenzó a sufrir de una temperatura muy alta. Empezaron a complicarse muchas cosas en su salud. Y efectivamente, su vida terminó. Exactamente a los 15 días que el Señor nos había dicho desde un principio. Después del velorio y el entierro de mi abuela, el Señor nuevamente fue a la casa e hizo una limpia para poder retirar al espíritu que se encontraba allí. Y comentó que al parecer ya se había ido, junto con la pérdida de mi abuela. Aún así decidió hacer un ritual en la casa, y aparentemente todo volvió a la normalidad. Y digo aparentemente, porque en aquella casa de mis abuelos, en aquella casa de la Insurgentes, donde se practicó ese macabro exorcismo, todavía a veces, a nosotros, familiares y vecinos, nos parece ver al interior esa sombra, ese ente que pareciera estar esperando a que nuevamente alguien se encuentre débil para apoderarse de él. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.